tertulias telemáticas que cada semana venimos haciendo desde Onda Cero Sierra y desde La Voz de la Sierra, tertulias en donde queremos testar cómo está la actualidad global que estamos viviendo en nuestro día a día. Almudena Negro, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí. Lo perdí el jueves pasado, mil perdones. Bueno, la verdad es que te echamos de menos, pero la realidad es que tenemos la suerte de contar otra vez hoy contigo como periodista y, como decíamos, como diputada también en la Asamblea de Madrid, que ahora como tienes esa doble dualidad, siempre matamos dos pájaros de un tiro. Ya sabes que quien es periodista no deja de serlo nunca. Eso es una realidad como un templo. También nos vuelve a acompañar en esta tarde de hoy. Digo tarde porque, como dice Almudena, luego esto se puede ver a cualquier hora. Pero la realidad es que tenemos a otro personaje que repite, como es José Ramón Goñi-Tirapu desde Pamplona. Muy buenas tardes, José Ramón. Muy buenas tardes a vosotros, Bueno, sí. ¿Y cómo tenemos el tiempo hoy en Pamplona? Extraordinario, extraordinario. Muy buen día, muy buena tarde y con ganas, todo el mundo con ganas de salir a las terrazas, a todos los sitios, vamos. Bueno, y con la limitación que no vamos sí. a tener este año San Fermines, porque eso sería la locura. Y bueno, pues cada uno va a hacer los San Fermines de alguna manera en círculos pequeños, con comidas, con cenas, con esas cosas. Bueno, ¿qué supone para Pamplona no celebrar unos Sanfermines? Es una hecatombe. Todo el comercio, sobre todo los restaurantes, los bares, los hoteles, están esperando a los Sanfermines porque es el día en donde hacen caja. Y este año no va a ser así. Entonces, bueno, se va a seguir adelante, la vida sigue. La vida sigue. Y se incorpora a estas tertulias, también viejo conocido y amigo como es Álvaro Ballarín. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas tardes, encantado de estar contigo, Juan Antonio, con José Ramón y, por supuesto, con Almudena Negro, que además de brillante política y periodista, es amiga. Quiero mandarle un abrazo muy fuerte a José Ramón, porque, como dices tú, yo ya voy para viejo, pero cuando era joven iba mucho a San Fermín y me acuerdo que entre los 23 o 24 años y los 29 no me perdí ni uno y no creo que haya en el mundo fiesta tan extraordinaria como San Fermín. O sea, no eras asiduo a San Fermín, Álvaro. Ha sido. Iba con muchos, con otros que luego conocí en política, o que los conocí allí y luego los encontré en política, pero como decía el bueno de Don Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme de alguno de ellos, pero lo pasé francamente bien. Es una fiesta que gira alrededor del toro, vas a los toros, allí lo de menos son los toros, yo que soy taurino y me gusta Curro Romero, me gusta Morante, allí creo que se va un poco a todo. Y cuando acaban y las peñas bajan al ruedo y salimos allí bailando hasta la Plaza del Castillo, y luego la cena, y luego el baile salvaje, y todo alrededor de la fiesta, el compañerismo, la murga, la orquesta, creo que no puede haber en el mundo, y así las 24 horas, toda la noche de juerga, al día siguiente corres a una distancia prudencial, pero corres también el encierro y corres a los toros, cantas aquello de a San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíe en este encierro dándonos su bendición. Yo no le he pasado mejor, querido José Ramón, en mi vida. Bueno, Álvaro, tú también has sido, en este caso, concejal del Ayuntamiento de Madrid. San Fermín también, San Fermín, nuestro santo patrón de San Isidro, también este año ha tenido que quedarse en cuarentena. También el viejo labrador ha tenido que quedarse casi ahí en sus acequias y en sus campos. Es una pena porque es verdad que es una fiesta muy sentida en toda la Comunidad de Madrid, no solo en la Ciudad de Madrid, porque es el patrón de la Ciudad de Madrid, sino en toda la comunidad. Y es verdad que, aunque no es una fiesta que integre a toda la sociedad, sí que integra a la parte más madrileña, ¿no? Más gata, más castiza de esta ciudad. Es unas fiestas muy bonitas en torno a la cual nos reuníamos y que desgraciadamente, por motivos más que justificados, como en San Fermín, tendremos que esperar al año que viene. Bueno, vamos a arrancar con una cosa que me mandaba esta mañana Almudena cuando hablaba con ella, y me mandaba una exclusiva que aparecía en varios medios, entonces en OK, que Génova acusaba a Franco del Partido Socialista,
de lanzar una operación política para presionar a Ciudadanos y poder echar a Ayuso de la Comunidad de Madrid. ¿Existen verdaderamente presiones, Almudena, ahora mismo dentro del entorno del Partido Socialista de Madrid, dentro del entorno de Ciudadanos de Madrid, de hacer una OPA hostil al Partido Popular? Por lo menos, yo no sé si en el Ayuntamiento y en la Comunidad, pero principalmente en la Comunidad de Madrid parece que hay ciertas operaciones que sí que verían con buenos ojos e incluso hablan, Almudena, de que todo lo que se está pactando a nivel nacional entre Ciudadanos y el Partido Socialista podría pasar también por Madrid. Bueno, lo que podemos decir a estas horas, después de la exclusiva es de OK Diario, de nuestro compañero Fernán González. La verdad es que es una exclusivaza, se ha marcado un scoop impresionante, pero lo que podemos decir a estas horas es que al PSOE, más que los enfermos por COVID, le preocupa cómo echar a Isabel Díaz Ayuso de la comunidad. Os cuento brevemente la exclusiva que se ha conocido hoy. Resulta que el pasado día 16, es decir, hace 2 días, el PSOE de Galapagar, en el marco de unas jornadas de formación, pues convocó a alcaldes, portavoces, etcétera, etcétera, a una jornada telemática, al parecer, según publicó OK Diario, en Zoom, en esta misma herramienta con la que nos estamos comunicando ahora. Y en esa herramienta, Franco Pardo, porque es que se llama así, Franco Pardo, yo siempre me río, digo que el PSOE madrileño ahora es franquista, qué cosas le pasan. Bueno, y que Franco acabó en el Pardo, yo no sé si tiene algo que ver también, que luego, claro. Pues Franco Pardo lo que le dice a los alcaldes y portavoces, les lanza un mensaje primero, que se sumen a cualquier manifestación que haya en las puertas de ambulatorios o centros públicos que están organizando unos señores que se autoproclaman sanitarios necesarios, detrás de los cuales están Más Madrid y Podemos, que es muy importante acudir a esas manifestaciones, que es muy importante atacar en redes al Partido Popular de Madrid y especialmente a Isabel Díaz Ayuso. Esto lo entrecomilla OK Diario. A mí me han contado que existe incluso la transcripción de toda la reunión de Zoom que mantiene Franco Pardo. Y luego viene lo más gordo, y es que les dice a los alcaldes y portavoces que hay que hacer lo que sea, incluso retorcer las muertes en residencias, y la palabra retorcer no es mía, es de Franco Pardo, para conseguir la imputación de Isabel Díaz Ayuso y que de esta manera se pueda presionar a Ignacio Aguado para que apoye un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid y la moción de censura. Franco Pardo en esa reunión también dice que de momento no presentan la moción de censura porque no la ganarían porque Aguado se resiste y que Inés Arrimadas habría engañado al Partido Popular porque en realidad sí estaría dispuesta a cambios de gobiernos autonómicos y municipales. Esto es información, no es opinión, es el scoop que ha publicado hoy OK Diario. A mí me parece terrible que el delegado de Gobierno de Madrid, que además en la misma reunión se permitió el lujo de decirles a la gente del PSOE que si tenían problemas en sus sedes, que no se preocupen, que él es delegado de Gobierno y que ya les protegerá convenientemente, el señor delegado de Gobierno en Madrid está llamando a que noten nuestro aliento, cito textualmente a Franco Pardo nuevamente, el Partido Popular note nuestro aliento en su cabeza, vamos, en redes sociales, es decir, a que nos persigan y nos insulten en redes sociales, pero es que es mucho peor. Bueno, de lo de redes sociales, si me permites ya, de paso el autopromo, voy a hablar de esto de Franco Pardo el sábado en estado de alarma en mi programa La Cazadora de Trolls. Evidentemente voy a cazar al troll franquista, el PSOE madrileño el sábado, pero independiente, y además daremos alguna noticia en relación a lo que ha sucedido, pero es que me parece de una gravedad extrema, o sea, cuando estamos en una pandemia, que no sabemos si hay rebrotes, si no hay rebrotes, lo que se ha puesto en manifiesto es que el Partido Socialista de Madrid y Pedro Sánchez en lo que están no es en proteger a los españoles, es en echar del gobierno al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pero bueno, es que es un escandalazo, que si no estuviésemos acostumbrados a un escándalo detrás de otro, que nos tiene este gobierno acostumbrados, yo creo que esto mañana debería abrir todas las portadas. Bueno, hay que decir que además lo hacía el Partido Socialista de Galapagar, que está gobernando con Ciudadanos, que es de los pocos municipios donde, digo a nivel fuera de lo que es el entorno nacional, de los pocos municipios en nuestra comunidad. También lo ha estado gobernando el Partido Socialista con Ciudadanos en Navacerrada, pero se ha deshecho el pacto porque se ha ido el concejal de Ciudadanos del equipo de gobierno por motivos, no alegado el qué, sino por motivos personales.
y por lo tanto estaríamos hablando ante un municipio, estaría siendo protagonista un municipio que está, ya sabe lo que es gobernar con el Partido Socialista y Ciudadanos. O sea, lo que sí que la pregunta nos haríamos es, si eso ocurriera, Álvaro, y tú eres muy conocedor de toda esta historia, muy de cerca, digo, de cómo se vive a nivel político local en un momento determinado, ¿qué ocurriría con las otras coaliciones que tiene el Partido Popular con el caso de Ciudadanos, como el caso del Ayuntamiento de Madrid, pero tenemos otros muchos casos como el Ayuntamiento de Guadarrama, el Ayuntamiento de Collado Villalba? Hay muchos ayuntamientos donde estaría Ciudadanos pactando con el Partido Popular. Eso se podría hacer si eso ocurriese, si esa bomba estallase, se haría extensible. Y por contra, si eso también ocurre, ¿qué haría el Partido Popular a nivel local en esos municipios donde hoy está acompañando de Ciudadanos en esos equipos de gobierno? Pues si me permites, Juan Antonio, te contesto rápidamente esa pregunta, que además me parece muy pertinente, pero antes, telegráficamente, quiero decir 3 cosas. La primera, que Franco Pardo, sinceramente, debería estar un poco más tranquilo de lo que ha demostrado en ese vídeo y en ese scoop, como decía Almudena Negro, de OK Diario, porque aunque lo han desimputado, la jueza del caso del 8M dijo con mucha claridad que su actitud había sido negligente porque no puso todos los medios en pro de la salud pública en la manifestación del 8 de marzo. Y yo digo que en cuestiones de salud, ante la más mínima duda, como se puso de manifiesto que hubo dudas en el vídeo, en aquella pillada que le hicieron a Irene Montero, que mucha gente no fue a esa manifestación porque tuvo miedo, y para tener miedo hay que tener antes dudas. Esas personas que no fueron más prudentes que todo el gobierno, todas las mujeres del gobierno y el propio Franco Pardo que fueron, y que ante la más mínima duda en temas sanitarios directamente se anula esa manifestación y cualquier acto. 1. 2, importantísimo, es impresentable que un delegado del gobierno, porque está muy bien que estés informado desde un punto de vista liberal, el Partido Popular, o desde un punto de vista socialista, el Partido Socialista, y sea el motivo por el cual llegas a un cargo, ministro, delegado del gobierno, diputada como es Almudena Negro. Pero una vez que llegas a un cargo absolutamente institucional en el que como delegado del gobierno en Madrid representas a todos los madrileños y eres el delegado del gobierno en esta comunidad, tú ya no te puedes comportar sectariamente como una persona exclusivamente del Partido Socialista. Y es absolutamente impropio de un delegado del gobierno y un cargo institucional hacer esas manifestaciones absolutamente sectarias y de partido, animando a hostigar a nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tercero, que me parece muy importante, porque entre todas la mataron y ella solo se murió. Está habiendo una confusión tremenda. La única competencia en materia sanitaria que tiene el gobierno de España, la única, y precisamente por eso se quedó residenciada en el gobierno de España, para que no estuviesen las comunidades autónomas, porque los virus y las epidemias no entienden de fronteras, son las epidemias. Desde el momento en que el coronavirus es una epidemia, toda la responsabilidad, y encima luego hicieron el estado de alarma y el mando único, incluso de las residencias, recae en el gobierno de España. Porque la responsabilidad en materia sanitaria de la señora Ayuso solo es cuando un contagiado, cuando un enfermo, llega ya enfermo, vía urgencias o vía el SUMA, a un hospital y lo meten en planta o en la UCI. Y eso funcionó bien. La responsabilidad es del Ministerio y, por tanto, del Gobierno de España, porque se permitió, sin ninguna prevención, con negligencia y con imprudencia, que el virus corriera a sus anchas por España sin tomar ejemplo de lo que pasaba en China y lo que pasaba en Italia. Por tanto, no se puede decir, yo tengo la responsabilidad de los contagios, dejo que todo el mundo se contagie y luego la culpa la tiene la señora Ayuso porque tiene los hospitales colapsados o lo de las residencias, porque hasta los de las residencias se podían haber hecho protocolos de aquel que dijo que asumía el cargo de ellas, que era el vicepresidente, el señor Iglesias. Te contesto. En primer lugar, no va a haber una moción de censura. Los que conocemos bien a Ciudadanos sabemos que precisamente Ciudadanos, a diferencia de UPyD, son más liberales y particularmente los que están en Ayuntamiento y en Comunidad de Madrid, yo conozco a Zafra y conozco a Aguado, son personas ideológicamente liberales y en ningún caso van a pactar ni con Errejón ni con Podemos, y menos con un socialismo que ha gestionado esta crisis del coronavirus como lo ha hecho. 1. 2. Para que hubiese un pacto haría falta que entrase Errejón y Podemos. Y efectivamente, en ese caso remoto que no se daría,
efectivamente el Partido Popular tendría que tomar nota y en aquellos sitios donde está gobernando Ciudadanos el Partido Popular, pues tendría que llamarles a capítulo, porque no se puede, para intentar conseguir la ambición de algún político, en este caso de Gabilondo, de Franco Pardo o de Pedro Sánchez, sojuzgar a toda una comunidad de Madrid que cuando votó el 26 de mayo del año 19 mandó un mensaje muy claro: queremos que gobierne el centro-derecha en nuestra comunidad, como ha venido gobernando con seguridad jurídica, bajando los impuestos y con una renta per cápita y un empleo que es el más alto de España, la Comunidad de Madrid, una ciudad y una comunidad abierta donde se recibe a todo el mundo y donde todo el mundo sabe que nos guiamos con principios económicos y sociales de certidumbre y de confianza. Por tanto, eso no va a ocurrir, pero si ocurriera, había que revisar todos esos pactos. Pero en cualquier caso, en lo que decía muy bien, y ya acabo, Almudena Negro, esa noticia que publica OK Diario, yo creo que va más en el sentido, no tanto de esos ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, salvo el de la Ciudad de Madrid, que es muy importante, pero yo ahí estoy seguro que hasta Villacís pondría objeciones porque está en una relación magnífica con nuestro alcalde, con Almeida. Yo creo que se refería más a otros gobiernos autonómicos o a otras capitales de provincias españolas donde está gobernando el PP o Ciudadanos con el apoyo el uno del otro. José Ramón Goñi-Tirapum, ¿tú reconoces en algo al Partido Socialista primero actual con el que tú creciste y te hiciste socialista y acabaste en un gobierno como era el de Felipe González? ¿O por contra tú ves un Partido Socialista que ahora mismo está buscando acomodarse al poder y no soltarlo en los próximos años a cualquier precio? No, no lo reconozco en prácticamente nada. Es decir, está tratando de romper la historia del partido reciente, del Partido Socialista. Y yo ya dejé de pertenecer al Partido Socialista hace unos años cuando vi ciertas cosas que no me gustaban y por eso puedo opinar seguramente con mayor objetividad, creo. Cuando Almudena dice que es la información real, la noticia objetiva, yo añadiría otro adjetivo: verosímil. Es decir, eso que está ocurriendo en Madrid es tan verosímil que haya esas reuniones, que haya ese tipo de utilizar la estructura no solamente del partido, sino del gobierno, que es el delegado del gobierno, para potenciar ese cambio político en Madrid, que tanto daño hace a Sánchez. Si el Ciudadanos entrara en ese tripartito o cuatripartito, lo que fuera, si entrara ahí, ese sería el final absolutamente cierto de Ciudadanos. Ciudadanos no puede mezclarse con tanta escoria política, entre comillas, escoria. No puede, se terminaría de romper, de quemar la última credibilidad de Ciudadanos. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Álvaro que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque creo que Ciudadanos quiere conservar al menos alguna representatividad. Es muy difícil el tener en este momento de gran crisis, no solamente sanitaria, sino también una crisis social y una crisis económica bestial, que no nos damos cuenta todavía a dónde va a llegar. Yo creo que es muy, muy difícil permanecer impasible ante todo esto, ante todos estos sucesos. Politizar la muerte no da réditos electorales. Alguien tiene que enterarse. Politizar la muerte, sacar rédito de la muerte de tantos ciudadanos, eso es contradictorio con el sentimiento de la sociedad. Por lo tanto, a mí me parece que esta guerra que se está produciendo en Madrid, lo veo desde un poco lejos, me parece que es muy extraña y que no va a tener más resultados. Sin embargo, vamos a tener dos encuestas buenas dentro de muy poco, que son
las autonómicas de Galicia y las autonómicas del País Vasco. Ahí Tezanos no va a poder meter la mano y va a poder enderezar lo que la gente dice en las respuestas de sus encuestas y hacer la cocinarlo a su manera. Por lo tanto, eso nos va a dar, dentro de muy poco tiempo, nos va a dar una referencia de qué es lo que está pasando realmente en la política española. Y cómo las redes sociales tienen una gran importancia, evidentemente. Sin embargo, las redes sociales no son medios de información, son medios de opinión en general. En general puede haber algunas excepciones, pero yo creo que se reúnen grupos que tienen alguna fuerza, pero no todos los que participan en ese grupo se identifican perfectamente con el líder, que es el que representa, por ejemplo, en Twitter, que representa pues a esa cantidad de seguidores que tienen. Por lo tanto, yo abogo porque los medios de comunicación, el periodismo serio, tiene que seguir manteniendo el liderazgo. Lógicamente, yo quiero compartir... Sí, Lo otro es, en general, opinión. Y la opinión nada tiene que ver con la realidad, tiene que ver con el pensamiento del que opina y nada más. Pues mira, quiero poneros una cosa, os voy a mostrar la página web del Ayuntamiento de Galapagar, un poco a colación de todo lo que estamos hablando, porque Galapagar podría ser el ayuntamiento, el banco de pruebas de lo que podría ocurrir a nivel local en muchos sitios, a nivel regional o incluso a nivel interautonómico en otras autonomías con estos pactos del Partido Socialista. Y si no, mirar cómo titula la última noticia que aparece en la web del Ayuntamiento de Galapagar. Aquí la tenemos. Donde dice Partido Socialista, Ciudadanos y Unidas por Galapagar y Más Madrid. Galapagar acuerdan medidas urgentes para la recuperación social y económica del municipio tras la pandemia. Este acuerdo busca dar respuesta rápida y ágil a las necesidades de la población más afectada por el coronavirus. Bueno, aquí aparece la imagen donde aparecen las firmas, si podéis ver aquí en la fotografía, la firma de las... tres formaciones políticas, con este caso 4 formaciones, con Más Madrid, con el Partido de Ciudadanos, decía 3 porque está el equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y Ciudadanos y estarían, como os digo, las otras 2 formaciones de Más Madrid y Podemos en esa firma de este convenio donde el Partido Popular, hay que recordar que fue la formación más votada, pero no salió elegido, y donde también está excluido en este caso Vox, que también estaría representado en este Ayuntamiento de Galapagar. Almudena, ¿esto te indica algo, esto de la página web del Ayuntamiento de Galapagar? No, no especialmente, pero sí es verdad que Ciudadanos a veces da para un lado, a veces da para otro. No me indica especialmente porque conozco lo que está pasando en Galapagar y sé que esto viene de antiguo, o sea, no tiene relación con lo que estábamos hablando de Franco Pardo. Pero bueno, yo os quería seguir añadiendo datos, ¿no?, a la reunión que se ha conocido hoy. En esa reunión estaban presentes 32 personas, alcaldes, portavoces del PSOE, estaba el alcalde de Galapagar, por supuesto, que era el anfitrión, pero estaba también el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, que es el alcalde de Arganda, Guillermo Ita. Lo digo porque esto ha pasado en momento desapercibido, pero estaba también presente en esa reunión donde Franco desvela la estrategia del Partido Socialista para Madrid. Y creo que es un detalle importante porque son 2 figuras, además, institucionales, no solo del PSOE, sino institucionales. Y en relación con Galapagar, por cierto, Galapagar está muy bien que hablemos de que es ese sitio donde gobierna el PSOE con Ciudadanos, porque si tú le preguntas a los españoles qué es Galapagar, te van a decir, pues claro, donde está Villatinaja. Además es un municipio muy importante de la Comunidad de Madrid que efectivamente ganó el Partido Popular las elecciones y ahora mismo tienen un gobierno, sin embargo, formado por el PSOE, apoyado por la gente de Zafra, al que mencionabais antes, ¿no? A ver, yo no sabía yo el tiempo que iba a tardar en salir a Galapagar. Yo he estado tentado para hacer la gracia hace un rato. Lo que pasa es que la pregunta que me habías hecho, Juan Antonio, era más importante. A ver, dicho lo que he dicho antes, y coincido en el análisis con José Ramón Goñi y Tirapu,
Yo no descarto que en los 3 años largos que quedan todavía de legislatura en el Gobierno de España y los 3 años que quedan para las próximas elecciones autonómicas, incluso Ciudadanos, percibiendo a través de las encuestas cómo se va erosionando, porque está desde mi punto de vista escogiendo un espacio donde no va a ningún sitio, sobre todo si se va con un partido socialista, que no es el Partido Socialista solo, es como decía José Ramón, un Partido Socialista que no reconoce a nadie y sobre todo, bueno, un Partido Socialista que repudia a Felipe González. Yo esto no lo había visto ni en las peores épocas de Zapatero, pero bueno, un Partido Socialista que está pactando y gobernando no solamente con Podemos, sino con el apoyo también del que no reprocha ni hace ningún tipo de crítica de Esquerra y de Bildu. Pues no descarto que queda mucho tiempo en política y, como decía Fraga, la política hace extraños compañeros de cama que convenzan a Arrimadas y que algún susto nos puedan dar a lo largo de la legislatura. La joya de la corona, donde tiene puesto el PSOE sus objetivos políticos, porque después de 25 años no consigue hincar el diente ni a Ciudad ni a Comunidad de Madrid, porque cuando lo consiguió la izquierda fue con Carmena y eso no tenía nada que ver con el PSOE. Yo estoy convencido de que Pedro Sánchez, que yo lo conozco bien, yo he hecho con él 120 debates en Onda Cero y en Hilo Témpore, Pedro Sánchez sabe que desde el gobierno y con la fuerza que tiene lo oficial, no solamente el BOE, sino lo oficial, es desde donde se ganan elecciones. Yo no descarto que por activa o por pasiva, en los 3 años que quedan en el gobierno de Ayuso y de Almeida, sobre todo de Ayuso, que es por el tema injustamente de las residencias, por donde le quieren hincar el diente, es por donde en este tiempo intenten conseguir lo que las urnas no les dio hace un año. Es más, lo que las urnas hoy en día tampoco les daría, porque las encuestas recientes están diciendo que la foto que se hizo hace un año es una foto mala ya. Sí, del gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos, pero mala, porque el PP en vez de tener 30 diputados podría estar más cerca de los 60 y Ciudadanos no tendría la representación que ostenta institucionalmente en este momento. Por tanto, yo no descarto que intenten hacerse con la joya de la corona y ellos piensan, engañando, calumniando y, como decían, retorciendo la verdad y retorciendo lo de las residencias, intentar manchar la gestión de la Comunidad de Madrid para crear un ambiente propicio a Ciudadanos para que llegue a un acuerdo, como decía José Ramón, con esos 4 partidos, que sería una ignominia. Yo sí puedo un momentito, es que volviendo al tema de las residencias, están montando una campaña absolutamente infame. Lo que vienen a decir es que en Madrid se dejó morir a la gente por criterios de edad. Bueno, eso no es cierto. En Madrid no hay un solo protocolo, una sola directriz, ni una orden diciendo que se deje a morir a nadie en función de la edad. Eso está firmado por la Generalitat de Cataluña y se están haciendo un poco lío y confundiendo comunidades. En Madrid, además, no se dejó morir a nadie en las residencias. Con datos encima de la mesa, que los voy a poner en este mismo instante, de entre marzo y junio, se trasladó a más de 10.600 personas desde las residencias a hospitales de agudos en Madrid. Pero es que el 25% de los ingresados en Madrid entre marzo y junio tenían más de 80 años y el 47,8% de ellos serían los de más de 70. Es decir, es absolutamente falso. Yo hoy, por ejemplo, me despertaba con una noticia en El País, un vídeo que correspondía a una simulación de catástrofes que se estaba haciendo en el Hospital de Parla antes del pico de la pandemia. Y en las simulaciones, que para empezar son simulaciones porque no son realidades, cosa que parece que algunos no entienden, se contemplan todos los escenarios posibles. ¿Qué están queriendo hacer? Confundir a la opinión pública. Están haciendo ese relato que hoy OK Diario
confirma que tiene detrás toda una estrategia. Y están metidos en hacer ese relato. Y lo que es ahora muy divertido, yo los próximos días los voy a dedicar a ver quiénes han estado propagando todas esas noticias que encajan en ese relato del sanchismo, que en Madrid es franquismo. Lo digo por Franco Pardo, no seáis mal pensados, que os he visto sonreír. Y una vez hecho eso, vamos a ver qué es eso del periodismo independiente. Porque es que ahora vamos a trincar a ver quién estaba haciendo ese relato que tiene detrás toda una estrategia perfectamente organizada para presionar a Ignacio Aguado para que rompa el gobierno de coalición. José Ramón. Las residencias de ancianos han muerto más gente porque ha ocurrido en todo el mundo lo mismo. Sin embargo, ¿quién es más responsable? Si es que hay que hablar de responsables. El que no compra respiradores para que no mueran los ancianos, o el que el opositor político en este caso, es decir, que es el Partido Popular. Vamos a ver. El gobierno se ha atribuido unas competencias legalmente, porque el Parlamento se las ha dado, para liderar y hacer cosas que no puede hacer nadie. No puede hacer ni el director de una residencia, ni el delegado ni siquiera el delegado del gobierno. Es decir, no puede hacer más que el propio gobierno. El gobierno es el único responsable de que el virus se haya desarrollado a una velocidad impresionante por España. El único. Si hubiera actuado una semana antes o un mes antes, esto no habría ocurrido. Y hay ejemplos en el mundo. No somos un país aislado. Vamos a mirar los ejemplos de aquellos países, como decía la vez anterior, de aquellos países que lo han hecho bien y que no han tenido esos problemas, y que en vez de morir 20.000 o 30.000 o 40.000, que no saben contar cuántos muertos ha habido, no saben contar o no quieren contar, que es distinto, ahí está el dedo político. En ese momento se daría uno cuenta de que en otros países, mientras de población similar a la de España, no han muerto más que unos poquitos. ¿Por qué España es distinta que esos otros países? Porque tenemos un gobierno que ha tomado unas decisiones distintas. El único responsable de la propagación del virus, también en las residencias, es el gobierno. Y lo demás es mentir o falsear la realidad. Segunda cuestión. Lo dije el otro día y parece que no tiene demasiada importancia. Hay oídos que se cierran a la realidad. Amancio Ortega es uno de los empresarios más importantes del mundo. Seguramente también de los más ricos del mundo. Si no es el segundo, el tercero. Bien. Amancio Ortega tiene infinidad de contactos en todos los países y también en China. En China es la gran potencia económica del capitalismo no comunista que está actuando. Tiene relación con infinidad, tiene miles de personas asentadas en China. Amancio Ortega, sin que se supiera prácticamente, se ofreció al gobierno en el primer momento para abrir las puertas de China, para abrir todos los que comerciaban, los que vendían barato o caro, los que vendían malo o bueno. ¿Qué decidió el gobierno? El gobierno decidió comprar las peores mascarillas porque sus amigos eran los que se iban a llevar la comisión. Y esto hay que decirlo una y mil veces. El gobierno es responsable de la propagación, porque cuando no había mascarillas en España, se decía desde el propio gobierno, se decía que no eran importantes las mascarillas. ¿Y por qué no había mascarillas en España? Porque no sabían comprar, porque decidieron no hacerle caso a Amancio Ortega. Amancio Ortega ha sido una persona muy importante.
Y es una persona muy importante en estos detalles. Tercera cuestión. El delegado del gobierno, y yo no sé por qué no se ha hecho expansiva este poner en manos de la justicia la actuación del delegado del gobierno de Madrid, pero es que en otros sitios también ha habido delegados del gobierno que han permitido hacer esas manifestaciones. El delegado del gobierno tiene competencias en orden público. Y el orden público no tiene nada que ver con la sanidad. Tiene que ver con que el orden público, él tiene que tiene que rodearse de informaciones veraces, por ejemplo, la salud de los madrileños o la salud de otra región de España, tiene que informarse perfectamente y tomar la decisión no porque tenga o no competencias, sino porque eso era una catástrofe. Era una catástrofe el abrir las puertas para que todo el mundo se riera de lo que era el virus. José Ramón, perdóname un segundito porque es que se tiene que marchar a Almudena, Sí. que hoy tiene que salir un poquito antes de clase. Bueno, pero se dejó deberes, con lo de OK Diario. Sí, nos ha dejado muchos deberes, Pero sí me gustaría que antes de marcharte, y sé que tienes cena y que tienes que ir fuera de tu vuelo, con lo cual tienes un camino de coche. Pero rápidamente, ¿qué epílogo me pones tú? Ya que has abierto con el prólogo, ponme un epílogo ya en esta historia, para que le dejes deberes ya bien puestos tanto a José Ramón como a Álvaro. En la historia que hablábamos, ¿no?, del scoop periodístico, pues yo creo que Franco, como ha pedido la secretaria general del Partido Popular, Ana Comín, no puede seguir ni un minuto más como sobreseído delegado del gobierno. Ni un segundo más. Bueno, pues además os voy a poner una cosa antes de que se marche Almudena para que lo vean. Os voy a compartir una pantalla que tengo de la página web del Partido Socialista, donde aparece esa webinar que se hizo, donde el Partido Socialista de Madrid pone la aprobación de las ayudas a autónomos y pymes. Nuestro gobierno está propiciando que la salida de la crisis económica ya se está produciendo sea equitativa, y aparece la imagen, pues todos los que participaron en esa webinar, y además también por la imagen de José Manuel Franco en ese momento de la charla de la cual estaba hablando y que nos ha introducido Almudena, y que hoy, y como decíamos, es una de las exclusivas de OK Diario. Pues con esa imagen te despido, Almudena, para que te la lleves en la cabeza. Por cierto, todos esos que estaban ahí oyendo tantas barbaridades, si hubiesen tenido un poquito de decencia, le hubiesen dicho 4 cosas a José Manuel Franco. Bueno, eran todos alcaldes y concejales, pero portavoces del Partido Socialista. Estar en una reunión donde se está intentando derribar, retorciendo la muerte de personas, porque dice literalmente que hay que retorcer lo de las residencias de mayores. Literal la palabra retorcer. Yo eso en mi partido, yo en una reunión oigo eso, tú me conoces, Juan Antonio, la lío parda. Almudena, gracias, un beso fuerte y pásalo bien. Un beso a todos. Hasta Adiós, luego. Bueno, cuéntanos, Álvaro, el mensaje que nos ha dejado Almudena. A ver, lo que ha dicho Almudena es muy importante. Desde el punto de vista ético, filosófico, diría yo, utilizar la muerte, porque yo en ningún caso, yo he establecido una relación de responsabilidad política al Partido Socialista, al Gobierno de España, que es el que tiene las competencias, por retrasar cualquier medida política en pro del 8M solo por intereses ideológicos y políticos. Y eso creo que es indubitado. Otra cosa es que el derecho, que es muy imperfecto, sea capaz de encontrar una prueba para continuar la imputación de Franco Pardo. Pero en ningún caso he acusado de crímenes ni a Franco Pardo ni al Gobierno de España. Pero lo que ha hecho el Gobierno de España, en boca de su vicepresidente, Pablo Iglesias, acusando de crímenes al Gobierno de la Comunidad de Madrid, y lo que hace, como muy bien decía, desde el punto de vista filosófico, Almudena Negro, Franco Pardo, de intentar con la muerte de personas echárselas a la cara a Isabel Díaz Ayuso y retorcer la verdad hasta que, como decían, hasta que sangre, nunca mejor dicho, creo que es casi delictivo, porque es verdad que eso se hace en una reunión interior, pero esas declaraciones hechas en público serían tipificadas como injurias y calumnias y, por tanto, podrían conllevar responsabilidad penal. Y en este caso sí que habría la prueba, que no la ha habido en el 8M, aunque no, vuelvo a decir,
puede irse de rositas porque la responsabilidad política la tiene. Y como decía al principio, debería estar calladito porque ha salido por los pelos de esa imputación cuando todos sabemos que desde mitad de febrero se tenían que haber tomado medidas porque tenía toda la información de la OMS, porque tenía la información de lo que pasaba en Italia, porque en Italia se suspendieron todas las manifestaciones del 8 de marzo, porque se estaban reduciendo las concentraciones y aglomeraciones, porque se suspendió el mobile, porque se suspendía prácticamente cualquier reunión multitudinaria, porque él dio instrucciones en el mes de febrero para que tomasen medidas de precaución y de distancia en la propia delegación del gobierno en la calle Miguel Ángel. Y porque además han cambiado, según el auto de la Guardia Civil, han cambiado han cambiado 5 testigos que sirvieron de base para imputar a Franco Pardo, han cambiado su versión en favor de Franco Pardo cuando estaban delante de la jueza. Por tanto, debería estar dando gracias a Dios de su desimputación y no haciendo unas declaraciones que podían ser incluso calumniosas. Bueno, fijaros que muchas veces cuando uno se mete en estas webinars, que son las nuevas, en el fondo son nuevos foros donde uno da una charla, con lo cual, y cuando lo haces con aunque sean compañeros tuyos de partido, o como lo que estamos haciendo nosotros, al final no deja de ser esto público, con lo cual uno tiene que tener mucho cuidado con sus palabras, con lo que dice, pero parece que estando desde casa, dando esa conferencia o esa charla, que es al final esa webinar, pues uno se relaja demasiado y a lo mejor dice cosas que no piensa José Ramón o que le traiciona la conciencia y que sí que las piensan y sueltan barbaridades de estas características. Sí, sí, el subconsciente actúa casi siempre y te revela cosas que no quieres decir, pero que la manera de decir es tal que sabes perfectamente lo que piensa una persona que está mintiendo. La vida y la política en particular, la vida es corta, pero ancha. Y también en la política ocurre lo mismo. Cabe casi de todo. Y esta cuestión hay que verla con claridad. Vamos a ver, nosotros tenemos delante de nosotros inmediatamente un verano. El verano no es porque el gobierno haga un decreto ley para que sea verano y haya ultravioletas que maten a los virus. No, eso lo hace la naturaleza este año y lo ha hecho durante todos los miles de años que nos anteceden. Es decir, los virus habrían destruido a la humanidad si no hubiera rayos ultravioletas durante el verano, sobre todo. Por lo tanto, en este verano va a haber como una especie de paréntesis, pero no olvidemos que va a seguir el virus este año y el que viene y seguramente más tiempo. ¿Por qué? Porque eso ha sucedido siempre. Veamos la Biblia, veamos lo que ocurrió con la peste negra, veamos con la propia gripe española. No duró un año, no, duró varios años y por lo tanto esto nos va a durar. Y por lo tanto tenemos que decir la verdad, porque la verdad la gente la entiende mejor y además, aunque no le guste, sirve para su propia vida, para ordenar su vida. Vamos a tener un gran problema económico en España, lo dicen todos los que saben del tema económico, pero enorme, y el año que viene seguramente también. Hacer predicciones más de 2 años es muy difícil, pero yo creo que este es el problema más grave, no solamente de los madrileños, sino de todos los españoles que vamos a tener inmediatamente. Es decir, ¿qué tiene que hacer qué está haciendo el gobierno? Cambiar la atención de los ciudadanos en pequeñas cosas. Las grandes cosas están sin resolver. Juan Antonio, sí, lo que te quería preguntar es que si esta desescalada también que estamos teniendo tan alegremente, como dice José Ramón, que sigue advirtiendo de ese peligro,
esta situación que vive a nivel personal, cada uno desde su perspectiva. Parece como si todo ya hubiera pasado y todo quedara en solo una mala pesadilla, Álvaro. Pues sí, pero permíteme que diga una cosa jurídica en 15 segundos. Lo que ha hecho Franco Pardo desde el punto de vista jurídico, si se demuestra que era una reunión privada y sin apertura al público, no se puede considerar que ha difamado de manera abierta. Pero si era una reunión abierta y con un determinado número de personas y con capacidad para reproducir, entonces sí que podría entrar directamente el delito de injurias y calumnias. Todo depende si el delito es haberlo dicho abierto o se ha abierto porque ha habido una filtración. En ese segundo caso, si es que ha habido una filtración, el delito ya sería la filtración, no tanto ya la calumnia. Pero bueno, en la economía, que es importante, a ver, como decía muy bien José Ramón, después de desde mi punto de vista, mal gestionada crisis del coronavirus, con un resultado de 40.000 muertos, que es la información que ha dado hoy el Instituto Carlos III, además del gobierno, por cierto, viene después de verano, porque ahora parece que después de la fiebre que producía el coronavirus, estamos con la fiebre de irnos de vacaciones porque hemos estado confinados 3 meses y todos queremos unos días de descanso. A la vuelta en otoño se va a manifestar una situación tremendamente explosiva. Primero, porque en España ahora mismo, con casi 4 millones de parados, no podemos olvidar de que tenemos a 3 millones de personas en ERTES. Tenemos una economía que va a crecer, o mejor dicho, va a decrecer un 15% del PIB, que es una barbaridad, en torno a 200.000 millones de euros. Vamos a tener un déficit público del 12% y vamos a tener una deuda pública rondando el 130% del PIB. Pues bien, ante esa situación, cualquier gobierno serio, cuando cambian las circunstancias, debería cambiar los planteamientos. Ya está Keynes, que por cierto, ellos reivindican a Keynes cuando Keynes no era ningún socialista, era más bien liberal, pero hasta Keynes, si lo leen, que lo lean bien, decía que cuando cambian las circunstancias, él cambia de opinión. ¿Y usted no lo hace?, le preguntaba al periodista que le hacía esa pregunta. Pues bien, el gobierno de España, después de toda la que está cayendo y con riesgo de que no crezca la economía y haya paro, sigue diciendo que va a aplicar ese pacto de investidura de máximos que firmó con Podemos. Pero oiga, si ese pacto fue en diciembre y en enero, cuando no se tenía noticia del coronavirus y no se podía prever, ante la hecatombe que ha habido, que España va a necesitar en torno a 250.000 o 300.000 millones de dinero líquido para mantener los servicios sociales y financiar el capital circulante de las empresas, usted me dice que tiene que ir a esa política de máximos, a esos pactos de investiduras que ustedes firmaron. Usted es un irresponsable porque las circunstancias han cambiado. Y precisamente por eso, y como decía José Ramón, yo no soy optimista, sería optimista si Pedro Sánchez, que por cierto es economista, dijese, oiga, señores de Podemos, con ustedes en el gobierno o con ustedes fuera, voy a sentarme con todos los partidos políticos y por supuesto con el Partido Popular, que es la alternativa real de gobierno, y vamos a empezar de cero, con unos presupuestos sin ningún condicionante, que se hagan unos presupuestos para, como dicen ellos, para una época de posguerra, porque España va a terminar muy devastada. La única diferencia que hay entre el coronavirus y una guerra es que la devastación de una guerra acaba también con lo fijo, con las infraestructuras, con el equipo capital fijo. Pero en este caso, salvo eso, vamos a terminar sino con un paro. Y precisamente las únicas 2 medidas que han funcionado, que son precisamente la liquidez de las empresas y los ERTES, que puso los ERTES en marcha un gobierno del Partido Popular con esa reforma laboral que creó 4 millones de empleos y que ahora ha evitado de momento que vayan 4 millones de personas al paro, eso es lo primero, que por motivos ideológicos se quieren cargar poniendo una vez más, como decíamos antes, con el coronavirus y el 8M, poniendo una vez más sus intereses e ideología política por la salud, en este caso económica, de las personas. A ver, esas 3 millones de personas que están ahora mismo en ERTES, ¿no preferirán que se mantenga esa reforma laboral? ¿No preferirán que el gobierno, en vez de dilapidar el dinero en políticas absolutamente partidistas, esté financiando 4.000 millones de coste que tiene cada mes, si no hasta septiembre, hasta diciembre, para intentar que cuando las empresas ya puedan volar por sí mismas, no haya ningún parado o ningún ERTE pase a ERE?
¿No será eso lo que quiere la ciudadanía? ¿No será mejor pactar con el gobierno que ha demostrado, como es el del Partido Popular, que sabe crear empleo? ¿No será mejor hacer caso a los empresarios, que son los primeros, y por cierto, con responsabilidad de los sindicatos, los primeros los empresarios que han arrimado el hombro en estas jornadas y han dicho, oiga, seguridad jurídica, previsible, no los bandazos de Iglesias y Podemos? Segundo, no me suba los impuestos, porque si por un lado me da dinero y por otro lado me sube los impuestos, es una contradicción. En épocas como estas hay que bajar los impuestos para que haya más liquidez. ¿Lo entiendes, Juan Antonio? No puede ser que por un lado me des dinero para la liquidez o me des dinero para los ERTE y por el otro lado me suban los impuestos. Tercero, nada de reformas laborales. Las cosas que funcionan no se toca. Y finalmente, que es muy, muy importante, tiene que llegar liquidez a las empresas para financiar el periodo de maduración de la empresa, lo que se llama el capital circulante, que ese sí que se ha dañado, aunque no el capital fijo, porque lo que sería imperdonable en un país de una estructura solo de pymes y de empresas que tienen el 90%, menos de 10 trabajadores, que empresas que son solventes se fuesen a la quiebra por una falta de liquidez. Eso sería imperdonable, porque esas empresas tardaríamos mucho tiempo en recuperarlas. Bueno, no solo hablamos de empresas pequeñas, sino hablamos de empresas grandes, porque Luis Gallego, el presidente de Iberia, ha dicho el otro día en una reunión de la COE que sin aviones no hay turismo y sin turismo no hay España. Ha venido a decir que peligra España en todo el ICE. Además, en este encuentro llegó a decir también que el primero se hablaba de que la recuperación iba a ser en forma de V, que luego iba a ser en forma de U. Y dice que ahora ya vemos, y esto lo dice textualmente el presidente de Iberia, que es en forma de L. Según IATA, el tráfico aéreo va a caer un 60% este año y las aerolíneas van a quemar 84 millones de euros. Las aerolíneas mundiales. Durante la anterior crisis económica, hay que recordar, se perdió 31 millones. Ahora hablamos de 84 millones y aquellos 31 millones fue en varios años. Además, el sector dice que saldrá con 120 millones más de deuda y además destacó también Luis Gallego de que esta situación impactará en la economía española porque el 80% de los viajeros internacionales que llegan a España lo hacen a través del sector aéreo. Y es cuando recalcó, sin aviones no hay turismo y sin turismo peligra nuestro país. Por ello, el directivo de Iberia pidió al gobierno que incremente ayudas, que es un poco la línea que está diciendo Álvaro, incremente ayudas ya que los avales del ICO, y aunque han sido de ayuda, son, bueno, pues son escasas al final estas ayudas. Y por lo tanto, es uno de los dardos que le lanzó al gobierno y además el presidente aseguró explícitamente que su empresa ha explicado a los pasajeros la posibilidad del resembolso de los vuelos cancelados y una frase que corresponde además a una denuncia presentada por el Ministerio de Consumo a Iberia y a otras 16 aerolíneas precisamente por no explicar estas devoluciones y dice que sí que lo han explicado y que están ante una situación muy complicada. Con lo cual, fijaros cómo estamos hablando. Además, en esa misma reunión llegó a apuntar un año. Dijo que la recuperación para volver a tiempos de pre-coronavirus nos tendremos que ir hasta el año 23 para recuperar el nivel de vuelos. Con lo cual Iberia ya no solo, que ahora es una gran compañía, va a mermar su número de pasajeros, sino va a mermar su número de líneas volando a diferentes países. Va a mermar el número de flota, con lo cual va a tener muchos menos vuelos. Todo esto, José Ramón, va a redundar directamente en el mercado español que vive del turismo. Así es, va a ser catastrófico, sí. Yo voy a tomar un ejemplo de lo que están haciendo las compañías aéreas utilizando lo que existe, los recursos que existen, por ejemplo, haciendo ver a todo el mundo una realidad que es que volar en un avión es muy seguro, incluido con el virus. ¿Por qué? Porque se analiza al pasajero con algo indispensable, que es el test PCR. El test PCR te dice, en el momento de hacerlo, si estás o no contagiado con el virus, si puedes transmitir el virus. Si todos los pasajeros de un avión se les hace el test PCR, se sabe que ese avión es muy seguro. Y esto lo están haciendo las compañías, no solamente las compañías aéreas, sino muchos más medios, para
que la gente no tenga miedo a volar. Sí, pero el problema ya no solo, perdóname, José Ramón, es que nos estamos quedando sin líneas aéreas, porque Además, lo decía pero ahora mismo ¿cómo Álvaro, que no hay recuperas? solvencia. Pero ¿cómo recuperas? Recuperas quitando el miedo a volar en un sitio donde hay mucha gente. El miedo es lo peor que puede haber para la inteligencia humana. Y esto es lo que está ocurriendo en todo el mundo. Bien, pero fijaros lo que os voy a decir. Si los test PCR, que son la clave de saber dónde está el que contagia, si los test PCR se utilizaran como se han utilizado en otros países, por ejemplo, no habría que evitar que los alumnos de España fueran a clase todos menos unos poquitos, los que tienen el coronavirus, los que tienen la infección. Cuesta mucho gastar unos millones de euros en detectar eso en todos los alumnos de España. En otros países sí se hace, aquí no. Aquí no se hace, porque saber la verdad es peligroso. Es peligroso porque si supiéramos la verdad sabríamos cuántos muertos ha habido por coronavirus. No, decía ahora mismo Álvaro, 40.000. Explico otra vez. ¿Pueden ir con toda la seguridad todos los alumnos de España a clase? Sí, detectando cuáles son aquellos que tienen con un test, con un PCR. Sí, pero perdóname solo una cosa, el test PCR es algo puntual, que habría que hacer el PCR diariamente a todos los alumnos. No, hay otros medios, por ejemplo la temperatura, y otros medios también, pero de vez en cuando hacer un PCR no viene nada mal. Lo hacen las empresas. Las empresas ponen el PCR para que sus empleados no contagien a otros, aquellos que lo tienen. Lo hacen en las residencias. En las residencias, por ejemplo, ahora del País Vasco, que han estado con el problema, les han hecho PCR a todos y en una residencia de 80 han salido 11 que podían contagiar. A esos se les pone la medida de confinamiento, a eso solo. La economía de España, si tú pones solamente en confinamiento a un porcentaje pequeño que tiene el virus, puede seguir funcionando. Pues no, aquí no. Bueno, es que Álvaro, fíjate lo que está diciendo José Ramón, ¿sería factible hacer los test PCR? Se hace, es que ya se hace en otros países. Sí, no, pero digo constantemente. Se ha hecho en China y se ha hecho en Corea. Yo creo que lo que dice José Ramón es muy inteligente. No hay nada peor para la economía y también para la salud que el desconocimiento y la inseguridad. Los test PCR te dan una garantía del 100%. Los demás te aproximan, pero el PCR te dice que tú no has pasado la enfermedad y que tú, por tanto, con otras medidas, como decía él, de temperatura o detectar síntomas, te puedes manejar de una manera prudencial para seguir creando riqueza. En España hemos llegado tarde a la gestión del coronavirus, desde mi punto de vista, por una cuestión política, para salvaguardar y que todo esperase a que llegase el 8 de marzo, cuando ya había más de 1.000 muertos en el norte de Italia y venían a España. A mí me hacía gracia en aquella época, Juan Antonio, ver cómo Italia, que era el país que ya tenía muertos, a los españoles que íbamos allí nos tomaban la temperatura en los aeropuertos y, sin embargo, los italianos que venían ya contaminados, algunos de ellos por lo menos, de Italia a España, y no digamos en aquel partido famoso del Valencia-Atalanta, no se les hacía ningún control, ni en el AVE, ni en los aeropuertos, ni en los puertos. Y entraba aquí todo el mundo como quería, y del resto del mundo, cuando sabemos que la ciudad de Madrid y su aeropuerto de Madrid-Barajas es un hub donde hay un montón de cruces hacia París, hacia Londres o transatlánticos. Por tanto, era evidente que Madrid, igual que Londres, igual que Roma, que Berlín o que Nueva York, era un punto especialmente crítico a la hora de los contagios. Además, si aquí se penalizan las aglomeraciones y en una ciudad como Madrid, que está muy densamente poblada, en apenas 8.000 kilómetros cuadrados vivimos casi 7 millones de personas. Pero claro que habría que haber discriminado haciendo los test allí donde había que hacerlos con inteligencia. Y entonces no hace falta que hagas 47 millones de test. En cualquier caso, ese es el test importante, porque los test de seroprevalencia solo te sirven
para saber con una buena muestra si se hacen bien, no de una manera aleatoria o voluntariamente el que quiere, porque entonces la muestra se desvirtúa. Si se hacen bien, igual que las preguntas políticas de intención de voto en una encuesta, un test de cero prevalencia sirven para que tú tomes decisiones políticas o sanitarias sabiendo qué porcentaje de la población ha pasado el virus o no, o está infectada o no, en aras sobre todo a aquello que oíamos al principio de la inmunidad de rebaño, es decir, llegar a un nivel tal que sea el 50 o el 60% de la población, que por tanto ya sea muy difícil transmitir la enfermedad. Ha dicho muy bien antes José Ramón que la mal llamada gripe española, la de 1918, pero que ha quedado el nombre de española en el mundo entero, es una gripe que originariamente era todavía peor, parece ser, desde el punto de vista de su fiereza y de su virulencia, que el coronavirus actual. Y de hecho, durante no solamente un año, durante mucho tiempo estuvo matando, pero con el tiempo se fue mutando y se fue haciendo, se fue debilitando, se fue haciendo, si puede ser un virus más benigno, porque de hecho es el mismo gripe que está vigente después de 100 años y sí que sigue siendo pernicioso, pero no tiene los niveles de gravedad hoy en día que tenía hace un siglo. Pero por supuesto, test sí, medidas prudenciales también, pero sobre todo los test generarían mucha seguridad y mucha certidumbre en la gente, que es lo principal para combatir el miedo. Y no hay cosa peor en sanidad y en economía, que en este caso van de la mano, que el miedo. Álvaro, te preguntaba por el tema del presidente de Iberia. ¿Qué te parecen sus palabras diciendo que sí, obviamente no hay turismo, no hay España y que estamos hablando de que el 80% de los viajeros que llegan a nuestro país para hacer turismo vienen en avión? A ver, mira, las palabras de Gallego, que más yo lo conozco, es un buen empresario, fue presidente de Iberia y ahora es presidente no solamente de Iberia, creo que es No, presidente... todavía no, a partir de después del verano va a ser presidente de la compañía de IAG. Efectivamente, pero lo nombraron ya hace un año. Él dice con claridad una cosa muy importante. La primera, el mundo hoy en día está globalizado y se compite por una conquista social que son las vacaciones y la revolución de los transportes, que hace que todas las personas puedan veranear donde quieran. Y hay un número y hay que intentar pelear por eso. Dos, importantísimo, en el turismo hay que crear, como decíamos antes, en la sanidad y en la economía, seguridad jurídica y confianza. Tú no puedes decir que pones cuarentenas a los extranjeros que vienen, porque un viaje no es como una compra a impulso al final de una línea en supermercado. Un viaje se hace, querido Juan Antonio, con cierto tiempo de antelación. Si tú les dices a los extranjeros, cuando el único país del mundo que queda celebrando un mes entero, que no todo el mundo se lo coge ya, que tiene el mes, que se lo cogen de golpe, es España. Los ingleses ya hace mucho tiempo que no cogen ni siquiera los 15 días, se cogen una semana, 10 días. Si tú esos 10 días o 15 días que tiene un inglés se los vas a pasar en un hotel en Ibiza, en Mallorca o en Marbella, pues no viene a España, lógicamente. Pero aunque luego hayan enmendado y hayan dicho que el 1 de julio y luego lo hayan anticipado al 21 de junio, todo eso no genera más que incertidumbre. La mala gestión del coronavirus hace que duden mucho en venir. Y tercero, importantísimo, lo que ha dicho Gallego es lo siguiente: la primera industria de España, que luego habrá que intentar mejorarla, industrializar todo lo que diga, pero lo que no puedes hacer es lo que ha dicho el ministro de Consumo, Garzón, diciendo que el turismo español era de poco valor añadido. Si el 14% directamente del PIB español viene del turismo, por cierto, en términos de empleo es hasta el 16%, porque no es un sector con un valor añadido muy alto. En eso tiene razón el ministro, pero no en cómo lo dijo, y él tiene que estar ahí para defender al sector. Segundo, si además de eso es ahora, porque si no, esta oportunidad te la van a quitar Grecia, Italia, que ha espabilado, o el norte de África, tú tienes que ayudar a ese sector con los ERTES y generando liquidez para que en cualquier momento no dude ningún extranjero o ningún operador turístico a la hora de venir a España. Entonces, como tú bien dices, el 80% de las entradas, sobre todo en verano, se hacen vía avión, porque no es igual en 15 o en 12 días de vacaciones perder un día o dos. Ya pasaron la época de Colón, que se tiraban 3 meses para llegar a América. Entonces,
es importantísimo no dejar caer ninguna aerolínea, porque las aerolíneas, ellas sí que están pagando un precio por algo que no han causado ellas. Evidentemente el coronavirus no tiene la culpa a nadie de su nacimiento, salvo si es verdad la versión oficial de que se transmite en un mercado de China a través de un murciélago pasando por falta de higiene. Pero una vez que está ahí, si desde lo público cierras con 3 meses España y no dejas a las empresas operar, tienes que desde lo público corresponder y por lo menos garantizarles la liquidez y garantizarles la financiación de los empleos, que es el coste variable por excelencia, la liquidez de los ERTES. Por tanto, lo que dice Gallego está plenamente justificado, porque si no, nos quedaremos sin aviones, nos quedaremos sin turistas que vengan, el 80% vía avión, nos quedaremos sin verano, nos quedaremos sin ese 14% del PIB, que es una barbaridad en términos económicos, el primer sector que coadyuva, que colabora a la creación de PIB en España, y mandaremos al paro a 4 millones de personas directamente y seguramente a otros 2 millones de personas de manera indirecta. Por tanto, no puede llevar más razón. Por tanto, ayuda al sector, ayuda al turismo, no los 4.000 millones que han dicho hoy, que encima 2.000 son en concepto de crédito. Transferencias directas, como las que va a recibir Europa de España de Europa, 70.000 millones como transferencia sin ningún tipo de reintegro ni condicionalidad. Apoyo al turismo, que es nuestra primera industria hoy por hoy, apoyo a los aviones y apoyo al hábito de venir a España, porque si vienen este año, como han venido años atrás, vendrán en el 21 y en el 22, pero si no vienen este año y les das la oportunidad en un mercado tan competitivo de que conozcan Túnez o conozcan Italia y les guste, los habremos perdido seguramente para siempre. Por tanto, hay que espabilar. Y lo que no puedes hacer nunca es decir lo que han dicho los indocumentados de Podemos, Irene Montero, Pablo Iglesias y el propio ministro de Consumo, Garzón, diciendo que hay que buscar otras industrias o que hay que buscar, fíjate, lo dicen comunistas y gente de Podemos, populistas, que venga turismo de calidad. No, yo que soy del Partido Popular y Liberal digo que venga todo el que quiera. El que se pueda dejar 400 euros al día, estupendo. Y el que no, que venga a España, que disfrute de España, que se deje lo que pueda, pero que conozca España. Porque de venir mucha gente, vendrá mucha gente en el futuro y se dejará dinero. ¿Cómo podemos permitir que un gobierno de izquierdas hable de muchos ingresos por turista, de turismo de calidad y de turismo que se cuantifica en el euro que se dejan por día y turista en vez del número de personas que vienen a pasar con nosotros el verano? Bueno, ya quiero una última reflexión de los dos. ¿Os da miedo de alguna manera el rebrote ese que ha habido en Pekín, el rebrote también que ha habido en Alemania? Fernando Simón esta tarde ha dicho que son cosas diferentes y que está todo muy circunscrito a estos dos puntos, pero todos vimos que lo de Wuhan, al principio estaba en Wuhan y luego acabó llegando a España. José Ramón, última reflexión. ¿Te dan miedo esos rebrotes? Y el rebote que ha habido en algunos lugares del País Vasco, en Vizcaya concretamente, y el rebrote que está existiendo ya aquí, son pequeños momentos de rebrote, pero que seguramente, si no se atajan a tiempo, podrán generar grandes dificultades. El miedo seguramente ayuda a imponer una forma de autocontrol. Por ejemplo, la gente ahora tiene mucho miedo, no digo todos, pero muchos tienen mucho miedo a salir de casa. Se han acostumbrado a vivir en casa y piensan que están ahí protegidos. Bien. El esfuerzo que ha supuesto ese enorme cantidad de gente metida en su casa sin salir durante meses, ese esfuerzo no lo ha hecho el gobierno. Ese esfuerzo lo han hecho los españoles. No sé si me explico. Es decir, y evidentemente eso tiene consecuencias positivas en el sentido de que el virus no se puede propagar. Si lo propagamos las personas y las personas estamos encerradas en casa, no se puede propagar. De acuerdo. El virus va a haber rebrotes sí o sí, queramos o no. Lo que hay que es aprender de los errores para evitar que vuelva a suceder con los primeros brotes que hubo. Y yo no veo que haya mucho interés en el gobierno en comprar
masivamente test PCRs, que es la clave para evitar la ruina económica. La ruina económica viene porque las familias enteras, las empresas, todo estaba paralizado. Y al estar paralizado, paralizas a quien tenía virus y a quien no tenía virus, a quien podía trabajar. Eso es lo que hay que aprender. A ver si este gobierno aprende. Creo que no, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver. Álvaro, como última reflexión, ¿te dan miedo esos rebrotes? Sí, sí, los va a haber. Yo coincido al 100% con José Ramón. Va a haber rebrotes porque el verano es una especie como de tregua por dos motivos. Uno, por los rayos ultravioletas que decía José Ramón, que matan al virus en superficie y que no hay suficiente humedad ni temperatura para que sea fácil para el virus pasar de un cuerpo a otro. Y en segundo lugar, porque en verano hacemos la vida en espacios abiertos, al aire libre, y al aire libre el virus se propaga 20 veces menos, o sea, un 2000% menos de lo que se hace en espacios cerrados. Pero a la vuelta de verano, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, el virus, como seguirá ahí, y en un mundo globalizado, si no, llegará a través de cualquier porosidad, aeropuerto, tren o puerto, pues volverá. Y volverá, esperemos, dicen algunas teorías, que un virus menos fiero, como ya pasó con la gripe española del año 19, o si es tan fiero como el actual, pues que nos pille preparados para que mantengamos las medidas de lavado de manos, de la distancia física y de diseccionar, primero, como decía José Ramón, haciendo test, pero discriminadamente como el buen cirujano, no a brochazo gordo, y intentando priorizar aquellos barrios, aquellos distritos, aquellas zonas donde hay que permitirles que vayan a trabajar para crear la economía, para garantizar la riqueza, y a las mínimas de cambio, como está pasando en Pekín, en ese famoso barrio de Pekín, que en el mercado han encontrado en una tabla de salmón coronavirus, o en el matadero que han encontrado en Alemania, y que de los 1.500 empleados hay 657 contaminados, pues estar muy encima para las primeras de cambio, localizar el problema, aislarlo, tratarlo y que no se contagie el resto de la población, porque no podemos estar otra vez confinados toda la población desde el mes de octubre hasta el mes de mayo que hemos estado este año. Este año porque ha sido desde mitad de marzo hasta finales de mayo prácticamente, pero eso no puede repetirse. Entonces, esperemos, pero yo no las tengo todas conmigo, que el gobierno de España haya aprendido, sea previsor, porque rebrotes va a haber seguro. Mientras no haya vacuna, tendremos siempre esa espada de Damocles ahí. Y lo único que hay que saber es, esperemos que esos rebrotes sean con un virus que en este tiempo, sin mutar, se haya debilitado, que es lo que pasó. Lo que pasa es que en un periodo de tiempo un poquitín más largo, con la famosa gripe española del año 18 del siglo pasado. Ahora hay que recordar que la gripe española además desapareció sola. Nunca hubo una vacuna para aquel virus de la gripe española del 18. Es la que tenemos todos los años en los hospitales, ¿eh? Bueno, sí, esa es la gripe normal, esa sí que tiene vacuna. Digo la del siglo pasado. H1, claro. Digo la del siglo pasado. Dime. Quiero hacer una puntualización. Dime, claro. El estado de alarma desaparece este mes, pero con eso no desaparece la obligación del gobierno de mantener equipada a la población, de prever lo que va a ocurrir. No olvidemos esto. Ya no son las comunidades autónomas ahora totalmente responsables, que parece que ahí va a ir el gobierno, decir, no, ya no tengo yo responsabilidad. Claro que sí, claro que tiene responsabilidad y tiene que actuar constantemente comprando todos los elementos que hagan falta en la sociedad. Por ejemplo, test PCRs.
Vamos a ponerlo, se necesitan test PCR, eso lo vamos a marcar ahí. Gracias, José Ramón, gracias, Álvaro, un placer charlar con vosotros, me alegro mucho de veros, aunque sea de forma telemática. Ya a partir del lunes podremos vernos presencialmente en cualquier momento, así que aunque tengamos esa posibilidad, yo creo que hay cosas como este tipo de tertulias telemáticas que nos permiten estar en Madrid con Álvaro y estar en Pamplona a la vez con José Ramón Goñi-Tirapu. José Ramón, un fuerte abrazo, me alegro de coincidir contigo y me alegro mucho de verte tan en forma. Te veo en forma. Muy fino intelectualmente. Ya te voy teniendo añitos, sí. Muchísimas gracias a los dos. Igualmente. Un fuerte abrazo, Juan Antonio, amigo. Un abrazo gracias. fuerte, gracias, hasta luego.